Hola, hola, bienvenidos a Gratitud 995, un lugar donde hablamos de lo más importante, de Dios, la fe y el alma. Y el día de hoy te traigo el poder de los salmos, el origen de ello, liturgia y el corazón de la iglesia. Vamos a revisar un poquito, vamos a explorar toda esta parte de la historia de los salmos y por qué es tan importante esta información, porque yo creo que al igual como yo, a ustedes también les encanta explorar, investigar un poquito más a detalle los libros de la Biblia, ¿no? Y como bien lo menciono, esta es una exploración que viene siendo parte de la primera temporada de los podcasts Volver al Origen, donde explico un poco acerca de qué es orar, quién es Dios, quién es Jesús, quién es María, quién es el Espíritu Santo, y todos estos temas los tengo en los podcasts aquí mismo en YouTube en la parte de la primera temporada. Y justamente este podcast, este episodio, vamos a explorar un poquito y a profundizar el tema de los salmos. Así que si estás ahí en casa, en el trabajo, escuchándonos, ponte cómodo o cómoda porque creo que te va a interesar este tema. Como ya lo hablamos, vamos a explorar la historia del libro de los Salmos, nuestra canción sagrada, en la liturgia, en la oración desde una mirada católica. ¿Sabías que los salmos fueron el himnario del templo y luego de la iglesia primitiva? Son 150 himnos litúrgicos hebreos usados en el Antiguo Testamento, o alabanzas entre paréntesis, ¿no? Son parte del tercer bloque de la Biblia y o más bien los conocemos como escritos también. Contienen géneros variados: alabanzas, lamentos, acción de gracias, sabiduría, peregrinaciones, recopilación gradual desde David y otros autores atribuidos a David, Asafat, hijos de Coré, etc. Se estima que su canonización cerró durante el periodo postexílico, entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Los salmos tienen su origen en la recopilación de los cánticos del Templo de Jerusalén. La tradición quiso pensar que el rey David había fijado las normas de esta liturgia y le atribuyó un gran número de salmos, al igual que atribuyó a Salomón los libros de la sabiduría. Es probable que los levitas a cargo de los cantos y melodías, hijos de Asafaf o hijos de Jedutum, jugaran un papel importante en su composición o en su selección. En el transcurso del tiempo, las recopilaciones se enriquecieron con oraciones personales o lamentaciones colectivas, expresión de otra época donde la piedad personal y las vicisitudes de la comunidad creyente cobraron matiz diverso. Los salmos han alimentado la piedad popular y han sido la oración de Jesús. Fíjate qué padre. Los salmos han alimentado la piedad popular, han sido la oración de Jesús. Son todavía la base del oficio litúrgico
que recitan hoy en día varios centenares de miles de religiones y religiosos y religiosas, sacerdotes, diáconos y laicos. Los salmos desconciertan a muchos cristianos porque en ellos no encuentran sus propias aspiraciones, pero somos nosotros los que debemos adaptarnos, o mejor dicho, dejarnos educar y formar por ellos. Fíjate que en esta parte tengo algo que mencionarte a ti que me estás escuchando. Cuando menciono que debemos dejar educarnos por ellos, cuando en mis inicios de tener este hábito de leer los salmos a conciencia y reflexionarlos en mi vida actual de mi diario vivir, me fui dando cuenta que las palabras escritas en la Biblia, en los salmos, era Jesús hablando con su Padre. Y de verdad, no creas que lo descubrí como luego, no. Yo tuve que tener un espacio en mi vida donde le dedicaba tiempo a la oración, tiempo a rezar y a profundizar un poquito más, reflexionando en mi vida. Esto te lo platico a ti porque es parte del día a día. Cuando tú empiezas a tener un acercamiento con Dios y envolverte en la palabra de Dios, y te digo, envolver en la palabra de Dios, me refiero a empaparte, a instruirte. Por eso esta parte de exploración, de información, de qué son los salmos, que es este tema tan importante el día de hoy de este podcast, es precisamente esa exploración de ti mismo. Cuando yo empiezo a leer los salmos, reflexionándolos y poniéndolos en marcha en mi vida actual, descubro, después de tanta oración, como te lo menciono, después de tanto estar rezando, pasa unos meses y descubro que las palabras de Jesús es lo que está escrito, y lo que dicen los salmos son las oraciones. Bueno, eso es mi interpretación, ojo, porque todo esto es a base de mi experiencia, de búsquedas y de exploraciones a través de todo lo hermoso que tiene Dios para darnos y guiarnos, en este caso la Biblia, ¿no? Y estoy hablando en especial de los salmos. Cuando yo descubro eso, te lo juro, en ese momento me di cuenta que todo el tiempo estaba leyendo las palabras de Jesús y cómo Jesús se acercaba a Dios, a su Padre, y cómo nosotros nos está diciendo que te acerques, te está enseñando a hablar con su Padre, y nos está enseñando cómo debemos vivir, y que sobre Él no hay nada. Aquellas personas que hacen el mal, aquellas personas que se creen mejor que otros, que hacen daño a otras personas, realmente están de la parte de lo equivocado, haciendo el mal, porque Jesús nos dice: hagan el bien, perdona a tus enemigos. Y justamente pasa en la parte de cuando muere Jesús, estando en la cruz, Él nos dice en la pasión de Cristo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando yo empiezo a tener más profundizar los salmos y las lecturas bíblicas, entiendo todo lo que veo, porque desde pequeña lo veo, nací en una cuna católica, pero que tú te autocuestiones, que tú te
te ayudes, porque ayudarte es, déjame investigar esto, déjame preguntar o déjame buscarme en internet, que ahorita está las redes sociales. Bueno, te dan un montón de información que hace unos 20 o 15 años no había. Todo estaba en libros. Ahorita tenemos la tecnología para poder investigar. Hay documentales, hay bastante información electrónica, por así decirlo, ¿no? En el mundo de internet. Y apenas darme yo esa parte de abrirme los ojos, es como una venda, que me di cuenta ya después de tanto tiempo, que realmente lo que yo estoy leyendo son las palabras de Jesús, que nos muestra el camino y lo que le gusta a su Padre y lo que no le gusta. Y esto es por los siglos de los siglos. Han pasado tantos siglos y sigue existiendo personas buenas y personas malas, pero realmente las que se acercan a Dios, a su Padre, y quien les va a dar la vida eterna, son las personas que son leales a Dios. Fíjate qué padre. Por eso es muy importante que te invito a que descubras como yo toda esta parte espiritual, cómo llegar a Dios, cómo estar más cerca de Dios, cómo nuestra alma dársela a Dios y cómo ayudarle a tu alma a cumplir el propósito divino que Dios ya le dio. Porque ojo, en este canal hablamos de lo más importante, de Dios, la fe y el alma. Entonces, en la primera temporada, que es esta que estoy replanteando, cuando yo decido hacer este canal, lo decido por mucho amor a Dios y por mucho amor a mí misma, porque al igual que tú y como muchos que me están escuchando, nacemos en la cuna católica, nos inculcan las cosas, pero tenemos un montón de preguntitas y preguntas que a veces no han sido resueltas, o queremos investigar realmente el origen de. Y por eso le puse a la primera temporada volver al origen, desde qué es la parte de orar, cómo se ora, quién es de Dios Padre, quién es Jesús, quién es María, y todo esto lo vas a encontrar en este canal, donde te doy podcasts explicativos de quién es María, quién es Jesús, y todo está en esta primera temporada aquí en YouTube. Bueno, regresando a concentrarnos en la parte de los salmos, es precisamente lo que dice aquí, ¿no? Dejarnos educar y formar por ellos, o sea, por los salmos. Cuando yo descubro los salmos de una vez que los estaba leyendo a conciencia, y descubro que es la palabra de Jesús, de verdad todo me cambió y de verdad me he dejado educar, como dice aquí. ¿Por qué? Porque empiezas tú a hacer caso. Es como los salmos, yo así los tomé, y te doy mi tip. Empiezo a recordar lo que leí. Por ejemplo, si en un día yo digo, ay no, ya otra vez esto, o me molestó algo, y digo, no, espera, el salmo fulano o el salmo tal me decía tal cosa, o yo recuerdo que subrayé en tal el salmo esta palabra porque resalta, ¿no? Entonces ahí empiezas a caminar en tu día a día con los salmos, que es la palabra de Dios, que es la educación que Jesús quiere que hagamos para que lleguemos con su Padre. Mira, por ejemplo, uno de los salmos que a mí me encanta es el Salmo número 2, porque lo traigo bien aquí en mi mente. Dice que el que quiera ser Señor del mundo, no habrá paz duradera en esta tierra. Solamente hay un Dios, un solo reino. Entonces, si el hombre quiere hacer su propio reino aquí en la tierra, entonces no habrá paz para el hombre. Entonces, de verdad te invito a que, así como yo, que se está enamorando cada vez más de explorar y aprender más de Dios y de su historia y de cómo cambiar nuestra vida actual, te invito a que empieces con los salmos, que ores todos los días y que entiendas que tenemos un propósito divino. Ojo, tengo un video aquí en este mismo canal que se llama El alma, porque es muy importante
entender cuál es el propósito divino de nuestra alma, porque tú en este plano eres el vehículo para que tu alma cumpla el propósito eh, aquí en la tierra, el propósito divino. Porque ojo, Dios dice, cuidemos las almas, porque el alma debe estar en amor, en paz y tranquilidad. Y tú, así es, tú puedes ayudarle a tu alma aquí en el ahora, para que cuando trascienda tu alma hacia con Dios, pues ahora sí que vaya con como pasando de niveles, porque esto es el campo terrenal, y en lo espiritual es donde está Dios, y Dios va a juzgar. Y como te comento, de verdad, acércate más a la palabra del Señor, ora todos los días, lee un salmo, una cita bíblica, lo que te atraiga más, y eso ya es un paso enorme. Y escuche bien lo que viene aquí. Si deseamos estar en sintonía con Dios, no podemos aferrarnos indefinitivamente a nuestra propia forma de ver y sentir los hechos. Hay que saber escuchar su palabra y abrirnos al otro. Estos salmos que han sido transmitidos a través de los siglos son un buen medio para esto. Si no dan plena satisfacción a nuestra sensibilidad, no resultará un hecho grave. En cambio, nos será de gran beneficio para romper nuestros esquemas y costumbres piadosas. Quizás sea capaces de oxigenar y renovar nuestro lenguaje, sujeto a un mundo donde Dios es un desconocido, donde se busca ante todo vivir sin problemas, a nuestro antojo. Los salmos estaban distribuidos en 5 libros y encontramos trazas del final de esos libros confrontar el final de los salmos 41, 72 y 106. Algunos salmos aparecieron casi idénticos en distintas recopilaciones, y por eso los tenemos duplicados. La numeración de los salmos es diferente. En la Biblia hebrea, que es la griega, primero transcribimos el número en hebreo y entre paréntesis el número griego, conservando en nuestra liturgia. ¿Qué tal? ¿Cómo te resuena esta información? ¿Cómo lo llevas a tus propias palabras, a tus propios pensamientos y, como te mencionaba, a ponerlo en práctica en nuestra vida actual? Bien, mira, los salmos expresan todas las emociones humanas en diálogo con Dios. Alegría, dolor, confianza, gratitud son modelo de oración. Es una canción del corazón que se convierte en nuestra escuela de oración. En la pasión de Jesús, de hecho, como bien mencionaba, Jesús recita salmos. Por ejemplo, el Salmo 22. ¿Cómo tú puedes aplicar los salmos? ¿Cómo puedes empezar a rezar? Mira, te voy a dar un tip, y eso a mí me funcionó al inicio. Empecé a tener la Biblia y abría los salmos, el que saliera, y lo empecé a leer, y empezaba como a hacer mis anotaciones de ese mismo salmo. Pasando un tiempo, decido iniciar a leer el salmo desde el 1, 2, 3 y así me fui. Cuando hago eso, empiezo a ver de otra manera la forma que Jesús le hablaba a su Padre.
porque al inicio yo no sabía cómo empezar a leerlos o qué era, ¿no? Cuando empiezo como te explico, salteando, después me fui empapando más de la vida de Jesús, qué es la Biblia, cómo se debe de rezar, y te dan encuentras como bastante tips de cómo, por dónde empezar. Te empiezas a tener un poquito más de conocimiento, te vas familiarizándote con los salmos. Cuando ya decidas, como en mi caso decidí iniciar por el primer salmo y así hasta llegar al número 150, como ya estaba empapada de los salmos, no sé cómo decirte, era como ya había leído varios salmos, había reflexionándolos a profundidad y haciendo mis anotaciones. Cuando inicio desde el primero, ya tenía la información, ya sabía que son historias bíblicas, pero cuando yo lo empiezo a leer es como el inicio, te va encaminando quién es Jesús, quién es Dios, quién es el hombre, quiénes somos los hombres, quién es Dios, qué le molesta a Dios, qué Jesús le decía a Dios por los hombres. Y todo esto es como, es el libro obviamente, pero es como cuando agarras un libro y te encanta tanto el libro que te vas con 2, 3, 4 páginas. Es lo mismo, agarras un salmo, 2, 3 y quieres investigar más, y vas reflexionando, te va cambiando la perspectiva de ver la vida y ver tu propia vida. Está padrísimo, te invito a que lo hagas, que nos platiques qué cambios hay en ti, cómo tú lo interpretas para tu vida y sobre todo qué tanto has avanzado en acercarte a él. Bueno, mira, para rezarlos en momentos de angustia, en momentos de acción de gracias, en decisiones, cuando no sepas qué decisión tomar o estés en una situación en la cual estés o muy preocupada o preocupado, lee un salmo y no sé, es Dios te está hablando, pero es como algo mágico. Cuando tú estés en una situación triste o no sepas qué decidir, toma tu Biblia, agarra un salmo y ese salmo de verdad es como si, Dios está ahí contigo, pero es como que si Dios estuviera escuchándote y te dice, ten, este es el salmo, esa es mi palabra, es lo que yo pienso de tu decisión y toma esta decisión. No estás sola, no estás solo, te sientes acompañada por Dios, lo lees, te sientes más tranquilo y es como si en un 2x3 tuvieras una respuesta. Y aparte de que tuvieras la respuesta, no dudas de la respuesta, vas con una mentalidad clara. ¿Y sabes por qué? Porque fue Dios quien te acompañó en este proceso, porque fuiste tú quien se acercó a Dios. Dios nunca se va de tu lado, nosotros nos alejamos de Él, pero ¿cómo nos mantenemos cerca de Él? Orando, yendo a misa, comulgando, y eso de verdad te hace no caer en tentaciones o no hacer daño a las demás personas, porque a veces no es que queramos hacer daño a las personas, simplemente a veces la emoción de enojo o a veces la envidia o todo esto negativo nos domina, pero si tú te acercas más a Dios en oración, tiene muy poca probabilidad la maldad acercarse a tu alma. Bien, pues con toda esta información padrísima que tenemos, que acabamos aquí a hablar de lo que es los salmos, la historia de los salmos en general, cómo se formaron, qué tan importante es en la Biblia, que son cantos bíblicos. Yo te quiero decir algo, es una importancia de renovación diaria,
pero ¿cómo? Sí, el que tú leas los salmos es una renovación diaria. Todos los días cuando nos levantamos nos sentimos felices o tristes, dependiendo de cómo haya sido tu día anterior. Pero cuando tú oras es como que el peso se te balancea porque le dices a Dios, Dios, hoy mi día tal, fue así y equilibra a Dios la balanza. Los salmos es lo mismo. Cuando tú te acercas al salmo, lo lees, lo reflexionas y te autocuestionas, es una renovación diaria y es purificadora. Inténtalo, de verdad te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir de estar leyendo los salmos. Y bueno, como muchos salmos, buenísimos, que a algunos les encanta uno más que otros. Yo también tengo el mío, el preferido, y el mío, el que más rezo para casi todo, es el Salmo 91. Muchos ya los conocen y creo que es el salmo más popular, pero créeme, son 150 salmos. Si la mayoría conocemos el Salmo 91, te faltan a ti 149. Y todos los salmos son igual de importantes. Y todos tienen como pequeñas reflexiones e instrucción de vida, de tu vida, de nuestras vidas, de todos, porque todos somos hijos de Dios. Y de verdad están padrísimos. Pero como te menciono, yo creo que todos tenemos un salmo favorito y el mío es el 91, salvo que también me encanta el salmo número 2. Entonces, pues bueno, tú también has de tener ahí o vas a tener un salmo favorito o te va a encantar algo de parte de los salmos o de la misma Biblia que nos vas a contar, y ya quiero ahí leer sus comentarios. ¿Cuáles salmos les encantaron o qué salmos les hicieron un poquito como mover ahí? Ahora sí, como dicen, el tapete, te dices, wow, o sea, de verdad, esto es verdad, o esto ya lo pasé, o esto no sabía que era esto. Y la verdad que por los siglos de los siglos el Señor es y será el Rey del mundo entero, de los cielos y de la tierra. Eso lo digo en voz alta porque de verdad lo siento, lo sé, y eso es lo que más amo, estar conectada con Dios y alabarlo, y cada vez que yo hablo de Él, honrarlo. Y eso es lo que hacemos en este pequeño pero preciosísimo espacio que le damos en YouTube para hablar de Él. Y bueno, espero que te hayas divertido al igual que yo, que hayas tenido un poquito más panorama de lo que son los salmos, que son, cómo nacieron y qué es lo importante de leerlos, ¿no? Para poder, como te comento, renovarnos a diario. Los salmos, puente de entre oración colectiva y personal. Te animo a rezar, cantar, sentir tu corazón junto al salmista. Dejemos que los salmos hablen al alma y que tu alma sea la que te dirija, la que esté más conectada con Dios, y que tú junto con tu alma caminen en este mundo hermoso que Dios nos regaló para hacer el bien y ir llevando a más hogares, a más personas, la palabra de Dios desde un punto de reflexión, de compartir, de decirte, mira, a mí me cambió mi vida, te invito, yo empecé así, estos son mis tips, y empieza por acá, y así todos vamos a seguir preparándonos, porque lo veo de esta manera.
todos venimos a prepararnos. Así si tú quieres saber y descubrir y navegar y explorar más sobre el mundo de religión, sobre Dios, sobre Jesús, sobre María, empápate de todo lo que más te llame la atención. Ese es mi tip número 1. Empápate de lo que más te llame la atención, y cuando menos tú te des cuenta, no solamente te estás empapando, estás haciéndote una persona, por así decirlo, más culta del tema, ¿no? Porque creo que todos, o al menos ese es mi punto de vista y mi opinión, todos somos una cajita que se debe de seguir empapando de cositas, como métele más y más y más, para que tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo tu ser esté, ahora sí que como una película. Si ves los primeros minutos de la película, pues no lo vas a entender, pero si terminas de ver la película, ya tienes una perspectiva de qué se trata, qué reflexión te llevas. Y así es esto, así es todo en la vida. Entre más nos informemos, más puntos de vista tenemos, y sobre todo más información tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón para entender todo aquello que en su momento pues no lo teníamos como tan claro, ¿no? Y qué magnífico que hoy tenemos redes sociales que son el boom de todo. Y bueno, pues te invito a que también nos apoyes a compartir este video para que muchas almas escuchen esta información, les resuene en su alma, y también se animen, así como yo, como tú y como todos los que estemos escuchando este podcast reflexivo y explorativo de los salmos, para que iniciemos a empaparnos de lo divino, de las palabras de amor de Jesús hacia nosotros. Y esto ha sido todo. Te mando un abrazo. Gracias de verdad por haber estado en este podcast maravilloso, hecho con amor para ustedes, porque a mí lo hago con mucho amor por mí y para Dios. Gracias y recuerda, esto es Gratitud 995, y siempre agradece por todo lo que tienes. Agradecele a Dios, agradece hasta por lo que no tenemos. Hasta luego, y les mando un fuerte abrazo y un beso.